Bueno, buenas noches. Pensaba realmente desarrollar en la noche de hoy temas que inviten a pensar acerca de la política provincial y local, pero bueno, la realidad nos lleva a otro escenario, que es el nacional, por supuesto, motivado por todo lo que ha sucedido desde el momento en que se conoce las sentencias dadas por los fiscales hacia Cristina Fernández y el resto de los imputados. ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Bueno, hay un escenario que se corre de la realidad, o por lo menos de la realidad en la cual estamos acostumbrados a transitar, que son los medios audiovisuales y que nos muestra, por supuesto, aquello que resulta más llamativo y desde el punto de vista económico más interesante de promocionar. Y en este caso tiene que ver con lo que sucedió en las vallas, o mejor dicho, en las puertas de la casa de la vicepresidenta y que, bueno, generó todo esto que lo hemos visto a través de todos estos días por las pantallas de los canales de Buenos Aires. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta tensión? ¿Por qué tanto clamor en el sentido de estar atento a que a la vicepresidenta no se la toca? Y si se la toca, bueno, el problema se va a suscitar en las calles, en las instituciones, etcétera, etcétera. Lo hemos estado escuchando y observando desde el mismo momento en que el fiscal Luciani Mora han dado su veredicto en la sentencia ese mismo día. Entonces, hay todo un movimiento de la Cámpora, en principio, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, donde comenzaron a agitar esta suerte de patriada y que a Cristina no se la toca. Se sumaron, por supuesto, todo el peronismo detrás de esta situación que le ha tocado vivir a la vicepresidenta, pero que en principio es una instancia, como lo dijimos la semana pasada. Una primera instancia, vendrán a partir seguramente de la semana que viene o de la próxima, los fiscales que la van a defender y bueno, y tratarán a través de sus argumentaciones decir que todo lo que se había dicho era mentira o no corresponde a la acusación que se le formula. Serán cuestiones de ir observando, viendo y registrando y trayendo a la pantalla todos estos acontecimientos que vayan a ir sucediendo en el transcurso del tiempo. Pero ahora, lo que ha estado sucediendo ahora es, bueno, una gran cortina de humo, por un lado, porque todos saben, e inclusive ellos, que a la vicepresidenta, por más que se la considere culpable y que el juez o los jueces dictaminen esa sentencia, hay instancias de apelación y pasarán muchos años hasta que finalmente, si es que llega al Superior Tribunal de Justicia de la Nación, tomen alguna definición en ese sentido. Y por la edad que va a tener en aquellas circunstancias, seguramente tendrá prisión domiciliaria. Pero lo que no quiere ella, en principio, es ser mencionada como autora intelectual y también real de esta cuestión que se le acusa de defraudación al Estado y jefa de una asociación ilícita. Entonces, hay dos escenarios que se están moviendo, por lo menos desde el lugar de ella, que uno es, bueno, la acusación que se ha hecho, como dije recién, los fiscales, Luciani Mora, y la segunda instancia es, y lo hemos visto a través del canal de YouTube de ella, donde hizo casi 2 horas de argumentaciones poco judiciales y sí muy política de esta situación, y una de las cosas que planteó con mucha fuerza fue justamente cuestionó la legalidad de los jueces que la van a juzgar por cuestiones relacionadas con los gobiernos de facto. Tema que no me voy a meter porque es un tema muy delicado, pero sobre todo por la información que hay que manejar
Y para eso, si alguien está interesado, Carlos Pagni, el día lunes, hizo un desarrollo muy exhaustivo de cada uno de estos temas. Y bueno, y allí quien esté interesado lo puede ver. Carlos Pagni en Odisea, los lunes por La Nación Más, allí está detallado este escenario donde ella pone en duda la legitimidad democrática de estos jueces que la van finalmente a juzgar. Entonces, vamos a ver que la centralidad de la figura de Cristina ha nucleado de manera monolítica y sin posibilidad de grieta, por lo menos en los días que estamos viendo, a todo el peronismo en su totalidad y por supuesto la cámpora como punta de lanza de todos estos movimientos o de todas estas movilizaciones. Y vamos a ver que toda esta historia empieza con una foto que el señor rector lo dispone, la vamos a ver, donde se ve a ella principalmente y a un móvil, esa justamente, gracias, donde se la ve en los primeros arbores de esta larga campaña política o vida política que ha tenido en principio Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Todo arrancó con ese móvil y por supuesto con la juventud, en este caso de la vicepresidenta hoy, en aquella época, y que hay dos hechos que prácticamente movieron a esta pareja y bueno, por el fallecimiento de Néstor Kirchner se sostiene ella con estas mismas premisas, poder y dinero. Dos cosas que han logrado a través de toda esta carrera, poder y dinero. El punto es a qué costo y también si el modo en que se pudo lograr sobre todo el dinero fue lícito y por eso los juicios que se están llevando adelante. Vamos a ver el primer video que tiene que ver con la otra parte, si es que está disponible el video, donde Néstor Kirchner se le muestra una caja fuerte y hay una especie de éxtasis con respecto a eso que representaba, que es la acumulación de dinero líquido, es decir, dinero que uno lo puede tocar y ver, porque también el otro es digital o el otro es a través de diferentes formas de comercialización, pero en una caja fuerte se coloca el dinero en papel. Eso es lo que a él le producía éxtasis y lo muestra y lo describe de esta manera si es que está el video preparado. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá dirección a abrir? Mirá. Lo has filmado, ¿no? Sí. Che, no. Te crachó. Este le metieron taladro. Listo. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con el siguiente video donde en este caso ya vamos a entrar de lleno en una situación donde en La Nación Más muestra un hecho, eran tres claves para entender lo que estaba sucediendo en la calle, frente a la casa, pero sobre todo los hechos políticos que estaban sucediendo. Yo solamente muestro la clave número 3, la última, porque la primera vamos a tratar de desarrollarla en el transcurso del primero y segundo bloque, que tienen que ver con los ajustes, que tienen que ver con los aumentos de los impuestos, agua, luz, electricidad, etcétera, etcétera. El problema que tienen los jubilados, segundo bloque, es decir, tantos estas dos primeras cuestiones la vamos a ver más adelante. La que sí vamos a analizar con detenimiento es la tercera. ¿Y por qué la tercera? Porque muestra esta continuidad que hay desde el origen de aquel automóvil que estaba preparado para salir a manifestar o a hacer la publicidad callejera, a las cajas fuertes que le resultaban éxtasis a Néstor Kirchner y la cuestión de este negocio permanente que se fue construyendo a través de la
función pública, hecho que para algunos jueces es incompatible con sus funciones. Bueno, vamos a ver cómo esto, y en boca de la vicepresidenta, en ese momento presidenta de la Nación, hacía estas argumentaciones que son llamativas porque si conocía tanto este entramado entre Néstor Kirchner y Mañeto, ¿por qué no lo denunció? Ahora es tarde. Así que vemos este fragmento, solamente dura 59 segundos, es muy cortito. Compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, a comprarme departamentos, mucho menos. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27.000 pesos. Nosotros teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia. Respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que la gente... Bueno, la pregunta es ¿quién miente? ¿Quién de los dos miente? Porque por un lado, Néstor Kirchner decía que, bueno, solamente tenía un terrenito, determinados metros cuadrados, y que prácticamente que en la política había perdido dinero. Y por otro lado, en ese momento, presidenta de la Nación, una entrevista hecha por un canal español, decía que al comienzo ya tenían 23 propiedades. Alguien de los dos ha estado mintiendo a lo largo de todo este tiempo. Es importante tenerlo porque nos muestra un carácter de las personalidades que a lo largo de todo este tiempo han venido diciendo una cosa y haciendo otra. El gran relato, como habitualmente se menciona. Y este es una prueba en cuando los archivos desmienten esa farsa que muchas veces el pueblo la ha creído. El siguiente tema sí tiene que ver con aquello que decíamos anteriormente sobre este vínculo comercial que hubo en una época determinada entre Néstor Kirchner y Mañeto, cuando se fusiona Clarín y el grupo de Telefónica. Esa fusión le da al grupo Clarín una fuerza comercial muy importante y la pregunta es, ¿hubo algún negocio detrás de eso? Bueno, es interesante ver cómo la presidenta en ese momento, actual vicepresidenta, argumenta algunas cosas que llaman la atención, porque si conocía eso, ¿por qué no lo denunció? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dura aproximadamente 3 minutos. O el tercer eje, cuando el presidente era el operador. ¿Cómo? Cristina dijo este martes algo que en la semana tuvo muchas repercusiones. Fue específicamente esto que nosotros también compartimos porque entendimos que ese día ya era el dato distintivo de la defensa que había intentado hacer, que en realidad fue no hablar de lo que Luciani le adjudicaba, le imputaba, sino de otros como diciendo, yo puede ser, pero el resto también. Y era esto. ¿Saben quién iba a Olivos también? Mañeto, Héctor Mañeto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Mañeto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. Como todo hace juego con todo, veamos qué decía Cristina, no esta semana, no este martes, sino hace un tiempo atrás. Se lo decía el colega Jorge Rial, en una charla mano a mano.
otros tiempos. Clarín, que digamos que es un monstruo. Un monstruo. Cristina, presidente. Vos lo dijiste eso. De un Sí, sí, monstruo. lo es. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión. ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de ya jefe sé. de gabinete también ahí también. De Alberto. Y me parece que fue uno de los que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica. Alberto fue el que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica de la relación. Me contaron que no les gustó eso a usted. No, Usted estaba en contra. sí. Sí. Pero no pudo hacer nada. ¿Y por qué No lo hizo? pude Pero hacer, la verdad que no, lo hizo no para... no pude hacer nada, no, directamente. A ver, esta idea de que Néstor hacía lo que yo decía o yo hacía lo que decía Néstor nunca fue así. No había doble comando. No, nunca lo hubo, sí, nunca lo hubo. Ahora, pero cuando él hace esa fusión, ¿es verdad que lo hace para protegerla, como para hacer un acuerdo con Clarín y protegerla a usted? No sé, lo debo haber hecho porque entendía que estaba bien hecho. No está acá para preguntarle. No, pero se lo preguntó a usted porque estaba ahí, tal vez se lo dijo, tal vez usted lo sabía. No, yo tenía discusiones acerca de, no solamente de eso, de muchas. Nosotros discutíamos muchísimo. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión. ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de ya jefe sé. de gabinete también ahí también. Bueno, muy bien. Allí ponía yo un zócalo donde quería continuar con esta argumentación que hacía la señora con algunas preguntas. ¿Será un negocio? ¿Será que lo que ella estaba diciendo solamente lo conocía Néstor y Mañeto o también era partícipe de esa negociación, por decirlo de alguna manera? Lo cierto es que se ha venido enriqueciendo esa familia desde el mismo momento en que entró a la administración pública. Intendencia de Santa Cruz, después gobernación, después presidencia. Ahora, por enriquecimiento ilícito, por este aumento de su patrimonio de manera exponencial, y no fue porque era una abogada exitosa, como lo dijo en una universidad en Estados Unidos, en Harvard, sino que se debió a estos negocios y otros, las Báez y infinidad de negocios, que por enriquecimiento ilícito el juez Ollarvide la sobreseyó. Con respecto a lo que estamos viviendo, hay que decir que hay una serie de acólitos, de fieles seguidores, que independientemente de las pruebas que se muestren en la justicia, seguirán sosteniendo que Cristina es inocente. Independientemente de la cantidad o toneladas, por hacer una referencia a las 12 toneladas de escombro que tiraron cuando se propuso en la época de Macri una modificación a una ley, estas pruebas que se han visto y que seguramente en el transcurso de este tiempo se seguirán observando, no les importa, no hacen caso a esto, no existen para ello, estas pruebas no existen, solo existe, esta devoción casi religiosa con respecto a su líder. Ahora, lo que hay que decir es que ella no está por encima de la ley, ¿no? Sino que está siendo juzgada por la ley, por las normas legales, como cualquier ciudadano. Y le podrá gustar más o menos los avances de este juicio. Entonces, ella no está por encima de la ley y también hay que decir que si robó, no es que no importa, porque muchas dicen, robó pero hizo, o hizo y robó. Bueno, esta combinación de robar y hacer no está bien y la justicia debe proceder para evitar que esto se siga suscitando. La otra cosa que también hay que decir, que ellos dicen que los votos la han exculpado, es decir, la han absuelto de cualquier cargo que se le quiera atribuir. Hay que decirle que ha perdido casi todas las elecciones, con la excepción de una, desde hace bastante tiempo. Entonces,
cada vez los actos eleccionarios le vienen siendo negativos y esto da por tierra esta premisa que dicen que los votos ya la han absuelto. Es una ciudadana común, como cualquiera, y se debe someter al rigor de la ley. Y bueno, y hemos visto que, como dijimos recién, las urnas le han dado la espalda a cada una de estas propuestas. Por supuesto, la última ha ganado con este armado de Frente de Todo, llevando en primer lugar a Fernández como cabeza de lista y sabiendo que tuvo que hacer ese gesto para poder ganar, porque de haber sido ella, seguramente, y así lo decían las encuestas, no iba a poder ganar las elecciones. Entonces, es importante aclarar todo esto porque hay una especie de vale todo en la Argentina, cuando en realidad hay casi una inflación del 100% que se va a ver reflejada a fin de año, según los datos que se están manejando. Ahora, en agosto, hay una inflación del casi 9%, datos más, números menos, rondará entre un 7,3, 7,2%. Veremos cómo cierra el mes. Y hay datos de pobreza, de falta de asistencia a la gente y, sobre todo, hay un recorte muy fuerte que se está llevando adelante de manera muy silenciosa, pero con mucha fuerza, y que prácticamente, por lo actuado frente a la casa de la vicepresidenta, el tema más importante para los argentinos no se habla. Porque sería interesante, sí, que tanto el ministro de Economía, Massa, como el presidente Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández expliquen acerca de este ajuste que se está llevando adelante, pero claro, es un tema que a ellos no les gusta mencionar y, por supuesto, mucho menos la palabra ajuste. Vamos a ver entonces el último video y inmediatamente venimos al piso. Emplea dos argumentos. Dice, me están culpando a mí por algo que ocurría 13 escalones más abajo. Y compara. En cambio a Macri, por cosas que pasaban en la AFI, como espiar a las víctimas de Lara San Juan, y la AFI dependía directamente de él, la justicia dice que los que espiaban eran cuentapropistas que no tenían que ver con la conducción administrativa y política de la AFI. Y dice, al final yo era la boluda. La que me siento muy boluda, soy yo. Que es una sensación que intuyo, esto es solo intuición, es una presunción, difícil de mostrar, van a ver por qué, porque entra en una zona muy resbaladiza, muy brumosa. Intuyo que cuando ella dice yo era una boluda, está hablando de Néstor Kirchner. Es decir, yo ahora estoy heredando no solamente la fortuna que presuntamente puede haber acumulado Kirchner, sino los problemas que me dejó Kirchner. En una zona de la administración y del manejo de negocios que yo miraba y no miraba, o miraba y no quería ver, o no quería mirar del todo. En un mundo de complicidades entre gente que a mí nunca me resultó tan agradable y a la que ni siquiera fui a visitar cuando estaban presos. Esa es la boluda. La que me siento muy boluda, soy yo. Ahora, políticamente, administrativamente, y habrá que ver si judicialmente, eso todavía no lo sabemos, es difícil hacerse la boluda. ¿Por qué? Porque López tiene una causa por enriquecimiento ilícito desde el año 2008. Entonces, a nadie le llamó la atención desde el 2008 al 2015 la conducta de López. Se enteraron de que López presuntamente, y subrayo presuntamente porque tiene todo el derecho de la inocencia de cualquier ser humano, presuntamente robaba. Se enteraron cuando aparecieron los bolsos en el convento. Desde el 2008 podrían haber mirado. Pero eso no se miraba, o porque se consideraba que las denuncias contra López también eran lofer, y no había derecho a denunciarlo, y era la derecha ligada a los Estados Unidos la que quería saber de dónde sacaba la plata o los bienes que iba acumulando José López, o porque todos sabían y miraban para otro lado
que lo que había era un mecanismo de financiación de la política, y esto también le indigna a Cristina, que existe prácticamente en todas las jurisdicciones del país, solo que en muy pocas, tal vez solamente en Santa Cruz, aquel con el cual se hacía el negocio de generar recursos para la política tenía una relación de intimidad insospechada, que es Lázaro Báez con los Kirchner. El problema de Cristina no es López, el problema de Cristina es Lázaro Báez. Eso es lo que hay que explicar. Y ahí estuvo la torpeza del que ideó este mecanismo de financiamiento, que seguramente ha sido Néstor Kirchner, si es que esto se termina demostrando. Lo que estamos viendo es las verdades de la política. Bueno, las verdades de la política. Y creo que también es importante mencionar que ese mecanismo de acumulación o del robo para la corona ha quedado también demostrado de alguna manera en Entre Ríos. Y tal es así que algunos están siendo juzgados, otros ya fueron sentenciados, Urribarri y compañía, pero la justicia en Entre Ríos es muy lenta, la justicia es muy benévola de alguna manera. Vamos a tratar en la semana que viene de avanzar un poco, pero sobre todo en Entre Ríos, cómo está algunas causas y sobre todo cómo la política se fue nutriendo de estos negocios que aparecieron desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera, como vasos comunicantes, tomó al oficialismo y a la oposición de manera que nadie podía decir nada. Así que un caso, me acuerdo recién, un caso paradigmático fue los contratos truchos, donde todo el mundo se cayó, nadie dijo nada y se siguen actualmente haciendo usufructo de esos contratos, tanto por los oficialismos como por la oposición. Nada de esto se cambió, a pesar de todo el escándalo que ocasionó el juicio, y mientras la prensa no diga nada, bueno, todo seguirá normalmente. De esta manera damos inicio al programa, ya venimos con el segundo bloque.